Bueno, vamos a resolver uno de los puntos que se resolvió en la práctica. Es uno de los puntos que dieron en la práctica y que nos pedía un análisis de la función, de sacar algunos elementos de la función. ¿Qué nos pide? Dice sacar dominio. Nos dan esta función. Esto puede ser un ejercicio de un parcial también, ¿no? Nos pide el dominio de la función. Para sacar el dominio, ¿qué tenemos que ver acá? Tenemos que tener en cuenta que hay una clase, bueno, donde yo expliqué cómo sacamos el dominio de la función. O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta para sacar el dominio de la función? En este caso, lo primero que yo veo que tengo una función logarítmica. Cuando tenemos una función logarítmica, ya sabemos que el argumento, todo esto que se encuentra acá en el argumento, tiene que ser mayor que 0. El logaritmo de números negativos no existe. Entonces, siempre tiene que ser un número, esto tiene que ser positivo, el argumento, esto que está acá, esto lo voy a marcar con lo distinto, esto que está acá tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Todo eso que está ahí en el argumento tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a poner las condiciones. Vamos a establecer las condiciones. Entonces, copio como está. Todo esto tiene que ser mayor que 0. Ni siquiera igual. Ni siquiera igual. Tiene que ser mayor que 0. Bueno, este ejercicio a veces puede tener una trampa ahí porque tiene un valor absoluto. Y acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Ya sabemos que el valor absoluto lo que hace siempre hace que los números, los valores se conviertan en positivos. Ya explicamos en algún momento que el valor absoluto, por ejemplo, de menos 2 es 0. El valor absoluto de 2 es 0. O sea, cualquiera sea el número, perdón, 0 estoy diciendo. El valor absoluto de menos 2 es 2. El de 2 es 2. O sea, como el valor absoluto es la distancia a la que se encuentra el menos 2 del 0, es 2. El valor absoluto de 2 es a qué distancia está el 2 del 0. O sea, es la distancia a la que se encuentran los números acá con respecto al 0. Por eso que el valor absoluto siempre arroja un valor positivo. Siempre va a dar positivo. Bueno, esto por el hecho de tener estas barritas de valor absoluto, ya sabemos que va a ser positivo siempre. Va a ser positivo siempre. Pero hay valores para los cuales me puede dar 0. Hay valores para los cuales, hay valores que yo reemplazo acá y me anulan y me da 0. Y 0 no es un número positivo. O sea, esta barra de valor absoluto ya me asegura que el resultado negativo no va a ser. Lo que sí no me asegura que vaya a ser, que no vaya a ser 0. Hay valores para los cuales me puede dar 0 acá. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta acá. ¿Se entiende entonces? ¿No? El hecho que yo tenga valor absoluto, yo ya sé que esto va a ser mayor que 0. Pero necesito, ¿verdad?, que también sea distinto de 0, porque no puede dar 0. El logaritmo de esto siempre tiene que ser mayor que 0, no puede ser 0. Tiene que ser mayor que 0. Bueno, entonces directamente lo que podemos hacer acá es, como esto ya sé que va a ser mayor que 0, me fijo en el argumento, pongo la condición, para qué valores, o sea, analizo, sería, para qué valores, ¿verdad? Esto que está en el valor absoluto, esta expresión, es distinta de 0. Ya no pongo la condición mayor que 0 porque ya sé que me va a dar mayor que 0. Yo necesito saber para qué valor me da 0 ahora. No mayor que 0 porque ya sé que el número los números que reemplacemos acá, si es negativo, va a quedar positivo. Si reemplazamos un número y me queda positivo, sigue siendo positivo. Pero hay algunos que dan 0. Entonces, esa es la tarea, buscar cuáles son los números que me hacen 0 acá. Entonces, resolvemos esta ecuación. Esto está negativo, lo paso positivo. Hacemos pasaje de términos. Aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros, sacamos la raíz
Esto es siempre valor absoluto, ya lo explicamos, ya lo dijimos, siempre que tengamos esto, lo reemplazamos por valor absoluto. También dijimos que cuando tenemos valor absoluto de un número, suprimo las barras de valor absoluto y queda más menos A, o sea, más menos el número. En este caso sería 2. Entonces, en nuestro ejemplo, acá tendríamos que esto sería x más menos 2. Esos son los valores que anulan esta expresión. Si yo pongo el 2 acá, lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Y restamos, va a quedar, a ver, si yo pongo el 2 al cuadrado, ¿qué me queda? Esto es 4 positivo, negativo en realidad, menos 4 es 0, ¿eh? Y el valor absoluto de 0 es 0. Ese valor me hace 0. Si reemplazara, por ejemplo, menos 2, pasa lo mismo. Menos por menos, perdón, al cuadrado. Base negativa, exponente par, resultado positivo. 2 por 2, 4 positivo. Bueno, se hace negativo por el menos ahí. Y restamos, me da 0. Y el valor absoluto de 0 es 0. O sea que estos son los valores que me hacen 0 abajo. Después, cualquier número real que yo reemplace acá se va a hacer positivo. Aunque el resultado dé negativo, esta barra de valor absoluto lo convierte en positivo. ¿Se entiende? Entonces, podemos decir que el conjunto de números que cumple esta condición, o sea, los números, los x, que yo reemplazo acá, lo elevo al cuadrado, le resto, le saco el valor absoluto y da positivo, son todos los reales menos el 2 y el menos 2. Estos valores, estos números no cumplen la condición que me dice acá. Esto no, ya lo explicamos, pusimos el 2 acá y veo que me da 0. Y cuando pongo menos 2 también me da 0. Ahora, cualquier valor, cualquier otro valor que ponga, va a cumplir que va a ser mayor que 0. Bueno, entonces, cuidado con estas barras. Estas barras, el valor absoluto siempre me garantiza que el valor negativo no va a ser. Negativo no va a ser, pero puede dar positivo. Perdón, pero puede dar 0. Puede dar 0. Entonces, al tener las barras esto, ya te dice, bueno, mira, ya te aseguramos que negativo no va a ser, pero no te garantizamos que pueda ser 0. ¿Para qué valor me da 0? Para 2 y para menos 2. ¿Sí? Entonces, cuando acá me decían logaritmo de valor absoluto, yo ya sé que todo el argumento en los logaritmos siempre tiene que ser mayor que 0. Bien. Bueno, ya sabemos que iba a dar mayor que 0, pero existía la posibilidad, no tenía que ver para qué valor me daba mayor que 0, pero también distinto de 0. Esto se cumple, mayor que 0 se cumple para todos los números reales, menos para 2 y para menos 2, porque esos dan 0. Esos dos números no dan, con estos dos números no da 0. Y no necesitamos, y tiene que ser positivo, tiene que ser siempre mayor que 0. Concluimos, sí. O sea, el distinto de 0 lo vamos a poner siempre o solo cuando haya barras de valor absoluto. A ver, en este caso tiene, ¿por qué pusimos acá? Como acá tiene valor absoluto, eso ya te garantiza que todo esto va a ser negativo, no va a ser. Negativo no va a ser. Que si da un número negativo lo va a hacer positivo. Pero no te garantiza que vaya a dar 0. Vos me preguntas el distinto de 0. Si no estuviera la barra de valor absoluto, si no estuviera la barra de valor absoluto, ya directamente yo podría haber hecho, o sea, resolver esta desigualdad sería. ¿Sí? A ver, ¿cómo quedaría? Borro. Antes pongo el dominio de la función. El dominio de esta función será todos los números reales, todos menos el menos 2 y el 2. Estos no son solución. Ahora, vos me preguntas, ¿qué pasa si la función venía sin las barras de valor absoluto? Así. Bueno, el análisis de la condición es lo mismo. Yo ya sé que, como explicamos en la clase de dominio, dijimos que todo lo que está en el argumento siempre tiene que ser mayor que 0. O sea, todo esto que está acá, tiene que ser mayor que 0. Ni siquiera igual a 0. Tiene que ser mayor que 0.
mayor que 0. Ahí. Y entonces, ¿qué hago? Resuelvo la desigualdad esta. Ahí me conviene, yo voy a pasar este término que es negativo, lo paso hacia la derecha positivo. Aplico raíz cuadrada en ambos miembros, acá saco la raíz, me queda 2 positivo, acá me queda valor absoluto, y acá tengo, dice, la propiedad del menor. ¿Sí? ¿Se acuerdan la propiedad del menor? Que decía que cuando yo tengo valor absoluto menor que un número, esto se lo escribe, o la solución de esa inecuación son los x que están comprendidos entre a, este es un número siempre real, positivo, entre a y menos a. Acá. Entonces esto es lo mismo, ¿ves? Está desacomodado, o sea, esto es lo mismo que tener x menos 2. O sea, es la misma expresión, nada más que está, acá está acomodado lo dice pasaje de términos, ¿verdad? Pero dice lo mismo, ¿ves? Valor absoluto menor que el número. Entonces la solución de esta inecuación son los x que están entre 2 y menos 2. Esas serían las soluciones para esta inecuación. Yo reemplazo acá, pongamos el conjunto de solución. ¿Se entiende acá cuáles son los valores? Ya, si voy a la recta numérica, tengo el menos 1 y tengo el 2. Estas son soluciones. Cualquiera de estos números que están comprendidos entre menos 2 y 2 son soluciones. No toma el menos 2, tampoco toma el 2 positivo. Puedo reemplazar menos 1, acá puedo reemplazar 1 acá positivo, 0,5, todos estos valores que yo reemplace, o sea, que estén comprendidos en este intervalo abierto, en menos 2 y abierto en 2, reemplazo acá y lo elevo al cuadrado, le resto y siempre me va a quedar un número positivo. ¿Qué no sería solución? Que tome un valor que esté afuera de este intervalo. Por ejemplo, si tomo 3. Yo pongo 3 acá, 3 al cuadrado, 9. Restamos, con esto me va a dar menos 5, me da negativo. No entra dentro del conjunto de solución. Ahí no entra en el conjunto de solución. Lo mismo si tomaba menos 3, también lo mismo. Entonces concluimos que el dominio en esta función van a ser, sería los valores comprendidos, dominio, para esta función sería desde menos 2 abierto a 2 también abierto. No incluye, no lo toma el 2. Y ahí está. Por eso le decía, este tiene una trampa ahí, porque ahí te pone ahí no analizamos para qué valor es positivo. Porque siempre me va a dar positivo porque las barras me dice, cuando ustedes calculan un valor absoluto de un número, siempre es 0 o mayor que 0. Siempre. Siempre el valor absoluto va a ser 0 o mayor que 0. O sea, el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser mayor o igual que 0. Esto siempre. Siempre se va a cumplir. Yo acá me ponen una barrita de valor absoluto, bueno, yo ya sé que va a ser positivo, ya me salva ahí, que eso es lo que yo necesitaba, que dé 0. Pero también me dice que puede ser igual a 0. Por eso es que después yo tomo esto y lo pongo como distinto de 0. O sea, cuando armo dos ecuaciones, pongo la condición que toda esta expresión sea distinta de 0, porque hay una posibilidad hay valores para los cuales esto va a dar 0, y no tiene que dar 0. Tiene que dar siempre un número mayor que 0. Tiene que ser distinto de 0. En definitiva, tenés que analizar las dos, sería. Tenés que, cuando vos tenés valor absoluto, esto ya sabés que se va a cumplir. Ahora, lo que vos tenés que fijarte es que sea distinto de 0. Que la expresión que está ahí sea distinto de 0. Tienen que saber el tema del valor absoluto para entender esto. Yo recién decía que el valor absoluto del menos 2 es 2. ¿Por qué es 2? ¿Por qué es el valor absoluto del menos 2 es 2? Porque la distancia a la que se encuentra el menos 2 del 0, fíjense en qué distancia está el 0. 1, 2. Está a 2 unidades. Por eso decimos que el valor absoluto de menos 2 es 2.
Cuando yo calculo el valor absoluto de 2, me están preguntando a qué distancia está el 2 del 0. ¿A qué distancia está? 1, 2. Está a 2 unidades, o distancia, a 2 unidades de distancia del 0. Por eso que el valor absoluto de 2 es 2. O sea, siempre le arroja un valor, siempre el valor absoluto de cualquier número le va a ser mayor o puede ser igual a 0, porque el valor absoluto de 0 es 0. ¿A qué distancia está el 0 del 0? 0. ¿Lo ven? Entonces, esa es la trampa que tiene el ejercicio ese, que te ponen el valor absoluto, y entonces tenés que considerar la posibilidad de que hay valores para los cuales puede dar 0. Bueno, ¿qué estaba por decir? ¿Se entendió más o menos? ¿Sebastián? Sí, profe. Muchas Bueno. gracias. Las funciones que tienen valor absoluto, por lo general, siempre, no es que siempre, pero hay muchas funciones que dan en los parciales con valor absoluto que suelen ser simétricas, ¿no? Que son pares. Muchas de las funciones. ¿Qué más pedían este enunciado? Que analicemos la paridad, seguramente, la simetría, ¿o no? Sí. Bueno, la simetría. También la simetría, a ver. La simetría son los f de menos, a ver, ya hemos dado dos veces hemos dado la clase de simetría. Para analizar si es simétrica, yo tengo que, me está preguntando en realidad si la función es par o es impar. Yo tengo que ir por paso. Lo primero que hago, me fijo si es par. ¿Cuál es la condición para que sea par? F de menos x tiene que ser igual a f de x. Siempre el análisis mecánico se hace lo mismo. Esta es la condición para que sea par. Se tiene que cumplir que f de x, o sea que la función dada, sea igual a f de menos x. Encuentro f de menos x. ¿Cómo se hace? Simplemente hay que reemplazar. Donde tengo la letra x, reemplazo por menos x. Eso. Pongo logaritmo en base 2. Y donde tengo x, reemplazo por menos x. Nada más que eso. Bueno, acá tengo una x, un valor que es negativo. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Base negativa, exponente par, resultado positivo. O sea, queda la misma expresión elevada a la misma potencia, pero positiva. ¿Sí? Toda la expresión positiva. Entonces queda el logaritmo en base 2. Base negativa, exponente par, el 2 es un número par, quiere decir que la base queda positiva. Y fíjense en que esto es f de menos x, y es igual a la función dada, ¿eh? a f de x. F de x es todo esto, y f de menos x es todo eso. Son iguales. ¿No? Entonces digo que f de menos x es igual a f de x, por lo tanto f es par. Ya está. Generalmente, repito, en los parciales es muy común que le den funciones de este tipo, ¿no? Pares. La mayoría, no es que es una regla de que siempre va a ser así, pero es muy común que le den pares porque después le van a pedir que haya una función inversa y todo eso. Bueno, el tema de la intersección, y aparte lo comprueban en el GeoGebra, trabajen con el GeoGebra, todo lo que graficamos, comprueben, verifiquen en el GeoGebra. Yo después puedo dar una clase donde voy a explicar nociones sobre la gráfica, pero es importante que ustedes trabajen con el GeoGebra para que puedan comprobar, verificar lo que realizamos en forma analítica. Si van al GeoGebra van a ver que la función efectivamente es par. Van a ver que la función efectivamente es par. ¿Qué me pedía? Me dijiste también la intersección con los ejes. Veo que tiene varias intersecciones. Cuando es par, se dice que es simétrica respecto
al eje de las y, ¿no? Al eje de las ordenadas. En la clase, como dos clases me ha dado de ese tema, de la simetría. Y explicamos bien, paso a paso, es una clase exclusivamente de eso, de función par, y hemos explicado que el eje y se comporta como un espejo, que lo que ustedes grafican del lado derecho se refleja del lado izquierdo, esa es una simetría, ¿ves? El eje y se comporta como un espejo. Ustedes hacen esto y del lado izquierdo se hace lo mismo, ¿ves? Es como un espejo. Eso es una función simétrica. El eje de la y se comporta como un espejo, ¿no? Es una propiedad reflexiva que tienen las funciones pares. Bueno, para sacar la intersección con los ejes, yo pongo intersección con el eje X, o X, así también se lo escribe, ¿eh? Intersección con el eje de las X se hace Y igual a 0. Y igual a 0. Bueno, en este caso, como la función se llama f de x, también se lo puede poner f de x igual a 0. O sea, es tomar la función, no importa la notación que utilicemos, ponemos igual a 0. Siempre para sacar la intersección con el eje x se hace y igual a 0 o f de x igual a 0. Son dos intersecciones que tenemos que hacer, con el eje de las x y con el eje de las y. Entonces, nos da la función, y lo igualamos a 0. Porque dice f de x. Quiere que a esta función que hay donde dice f de x ponga 0. O sea, estás igualando la función a 0. Estás igualando la función a 0. Esto va a dar lugar, cuando igualemos a 0, va a dar lugar a una ecuación que hay que resolver. Tengo que hallar el valor de las x, ¿sí? Y acá vamos a usar herramientas, cosas que hemos estudiado en el ingreso, cosas que hemos estudiado en el secundario, ¿eh? Tengo que despejar la x acá, y quizás me conviene expresar esto, de alguna forma me conviene llevar a la forma exponencial para anular ese logaritmo. ¿Se acuerdan la definición del logaritmo? Logaritmo en base b de a igual a c. Esta es la definición del logaritmo, y esto viene de decir b, la base, elevado a c, que es el exponente, igual a a, que es el resultado. El logaritmo es una operación matemática que sirve para hallar el exponente, ¿sí? Usted tiene una potencia donde conocen la base, conocen el resultado, pero no conocen el exponente. Bueno, a través del logaritmo sacamos justamente ese exponente, ¿eh? Siempre esta es la base de la potencia, este es el resultado, y este es el exponente. Entonces, acá tengo un logaritmo. Bueno, yo lo tengo expresado como logaritmo y lo voy a escribir como potencia. La base sería 2. Esta es la base. Va ahí. La base 2. La base 2. Elevado a c, que es el exponente. Viene a ser el 0. Ese es el exponente. Y acá a es el resultado. Viene a ser todo eso que tiene valor absoluto ahí. Todo eso es el resultado. Y ahí está. Y trabajo con esta ecuación, ¿ves? Ahí es más fácil para despejar x. El valor, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces me queda valor absoluto de todo esto. Bueno, y resolvemos esta ecuación. Voy a borrar esto. Hay que resolver esta ecuación. Si quieren lo voy a escribir así, me parece más. Lo voy a poner para este lado del 1, hacia la derecha. ¿Sí? Para ese lado. Bueno, ustedes también los hemos dado varias veces, tenemos las propiedades. Cuando tenemos valor absoluto de una expresión igual a un número, ya sabemos que esto se saca, se suprime la barra de valor absoluto y queda más o menos el número. Este es siempre un número, ya lo dijimos, real, positivo. ¿Sí? Siempre que tengamos valor absoluto igual a un número, suprimimos la barra de valor absoluto y ponemos así más o menos. Consideramos las dos posibilidades, porque las dos son soluciones. O sea, esto siempre me va a arrojar dos resultados, dos soluciones. Entonces, esto va a quedar. Yo tengo esto, ¿verdad? Yo tengo esto. Me dice la regla. Tengo el valor absoluto, bueno, suprimo, elimino el valor absoluto
y esto me va a arrojar 1, o sea, más menos 1 sería. ¿Sí? Uno positivo y uno negativo. Y resuelvo las dos por separado. A ver, vamos a poner 1 y la otra va a ser, vamos a poner i, porque en realidad las dos son soluciones. Y esta, y menos 1. O sea, positivo, en realidad es o. Lo correcto es poner o. Es esto o aquello. Cualquiera de los dos van a ser solución. Resuelvo las dos ecuaciones por separado, ¿sí? Con más 1 y con menos 1. Voy a hacer pasaje de término, voy a pasar este, ya que es negativo, la variable x, lo voy a pasar al segundo miembro positivo. Y esto lo voy a pasar acá adelante. Como está positivo, lo paso negativo. Esto está negativo, lo paso positivo. Hacemos la resta, queda ahí. Nos acostumbremos a suprimir los cuadrados, esto aplicando raíz en ambos miembros, ¿sí? Nos acostumbremos a hacer esto. Y esto me da valor absoluto, también lo dijimos, que cada vez que tengamos esto, es valor absoluto de x, x al cuadrado. Raíz cuadrada es igual a valor absoluto de x. Entonces esto es valor absoluto de x. Y esto, ¿a qué es igual? Saco las barras de valor absoluto y es el valor positivo y negativo. Ahí te. Eso después si sacan con la calculadora la raíz cuadrada de 3, van a ver que es 1,7, 1,7. Si van a la gráfica, trabajen con el GeoGebra. Todo lo que hagan, comprueben con el GeoGebra. Van a la gráfica, fíjate ahí, Sebastián, en la gráfica, si lo tienen ahí, fíjense en que van a ver en la función, van a ver que intersecta, en uno de los puntos que intersecta, es justamente en ese valor. ¿Sí? En más, esto es, a ver, más 1,7 aproximadamente, ¿no? 1,7 positivo y 1,7 negativo. Bueno, ese por un lado. También me falta resolver de este lado, porque es esta solución o estas dos. Y acá hacemos el mismo procedimiento. Pasa el 1, pasa el X. Este ejercicio es tan bueno que lo hayan hecho en clases porque son tipo parcial. Estos son los ejercicios que se toman en los parciales de este estilo. ¿Qué más? 5, x cuadrado. Y ya dijimos que nos vamos a acostumbrar siempre que queremos eliminar, simplificar, anular una potencia de exponente 2, vamos a aplicar al cuadrado ¿sí? En ambos miembros. Esto nos va a derivar en un valor absoluto que siempre nos arroja dos soluciones, siempre. Dos soluciones, dos posibilidades. Listo, y ahí tenemos la segunda solución. Si hacemos con la calculadora la raíz cuadrada de 5, nos va a dar 2,2 aproximadamente, más o menos 2,2 aproximadamente. Y vamos al GeoGebra, vamos a comprobar y van a ver que efectivamente esos son los valores que aparecen por acá. 2,2, acá dice 2,23, pero bueno, no podemos ver la centésima, ¿verdad? A ojo, salvo que tomemos el GeoGebra y le demos zoom y ahí vamos a poder verlo con más exactitud al dibujo. Bueno. ¿Se entiende entonces? Ahí está. O sea, que tiene cuántos valores. Mirá. 4 veces intersecta el eje de las X. Si esto hay que escribirlo, porque así correspondería en realidad escribirlo como punto, ¿lo pusieron como punto en la teoría de Sebastián o no? ¿Lo dejaron así nomás? Si hay que armarlo como el punto sería, uno de los puntos sería, esto es X, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3, 0. El valor de Y, 0. Siempre el punto de intersección con el eje de X, con el eje de las X, las abscisas, el valor de Y siempre va a ser 0. Tenemos menos 3, 0. Un punto, dos puntos. Y el otro punto, lo tengo por aquel lado, sería con raíz cuadrada de 5.
positivo y negativo. Ahí está. Estos son los 4 puntos donde esta función intersecta al eje de las X o de las abscisas. 4 puntos. Ahí vean el GeoGebra y van a poder corroborar que efectivamente es así. Si se lo acercan, ahí lo van a poder ver bien. Bueno. Bueno, esta es la intersección con el eje de las X. Ahora tengo que ver, digo tengo que ver porque puede pasar que no tenga también, ¿no? Ahora vamos a ver si hay intersección con el eje de las Y. ¿Sí? Recuerden que sí, eso lo explicamos cuando sacamos el dominio, siempre lo estuvimos diciendo. Cuando uno va a hacer una cuenta y nos arroja cosas incoherentes, como por ejemplo logaritmo de números negativos, donde usted ve que no pueden avanzar, no pueden resolver, porque queda una raíz cuadrada de números negativos, o un logaritmo negativo, o un logaritmo de cero que tampoco existe, o un número que no puedo dividir por cero porque no está definido. Cuando llegan a algo que no es razonable, que no es coherente, o sea, es algo absurdo, entonces quiere decir que eso que están buscando, que están intentando sacar, no existe, no tiene. ¿Sí? No tiene. Se están sacando intersección con los ejes y llegan a algo que no pueden sacar, quiere decir que no tiene eso que quieren sacar. ¿Sí? No tiene. No existe. Bueno, acá tenemos, con el GeoGebra estoy viendo ahí que sí va a tener intersección con el eje de las Y, o sea, de las ordenadas. Bueno, esta es la intersección con el eje X y hacemos intersección con el eje Y. Para hacer la intersección con el eje de las Y, o de las ordenadas, hacemos ahora al revés. Si hacemos con el eje Y, ahora hacemos X igual a 0. Siempre al revés. Cuando intersectamos con el eje X, hacemos Y igual a 0. Cuando intersectamos con el eje Y, hacemos X igual a 0. Bueno, quiere decir que la función, donde tengo X, tengo que poner 0. Donde está el valor de X, tengo que reemplazar por 0. Sería f de 0 igual al logaritmo en base 2, y ponemos ahí, donde tengo X pongo 0. Pongo 0. ¿Sí? Donde tengo X ponemos 0. Logaritmo. Inclusive, lo que hablaba yo recién, a veces pasa que si voy a reemplazar 0, si ya lo tengo el dominio, si le he sacado el dominio, puedo ver si realmente tiene sentido reemplazar. Si yo sé que el 0 no está en el dominio, ya ni me gasto haciendo esto. Pongo ahí que 0 no está en el dominio y por ende, si no está en el dominio, ¿qué quiere decir que no está en el dominio? Que no pertenece a la solución, que no puedo, que no existe f de 0. No puedo reemplazar f de 0 porque no pertenece al dominio. Y si lo reemplazo me tendría que quedar algo que no puedo resolver. Bueno, por este caso, el 0 sí está en el dominio, no recuerdo cuánto era el dominio, era todos los reales menos el menos 2 y el 0, o sea que no hay inconveniente. De todas maneras, aunque no tengamos el dominio, ustedes reemplacen. Era todos los reales menos el 2 y el menos 2. Y bueno, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¿O no dije eso? Todos los reales. 2 y el 0. Y el 0, no. El 2 y el menos 2. Bueno, entonces restamos. ¿Eh? Elevo el cuadrado, el restamos, saco. No hace falta que me ponga a calcular esto, me da un valor. Esto saco la calculadora y me da 2. Bueno, en este caso sí lo voy a calcular, porque quiero saber comparar con el GeoGebra, aparte un valor exacto. 2. Esto hacemos con la calculadora, le da 2. Quiere decir que al eje de las Y lo intersecta ahí, en 2. Estoy haciendo el ejercicio y lo tengo al GeoGebra acá y estoy comparando lo que vamos haciendo con lo que vamos obteniendo. Sí. ¿El logaritmo de 4 es 2?
En base 2, sí. Ah, bien, bien. ¿Te acordás por qué era? A ver. ¿Cómo se calcula el logaritmo? A vos te está preguntando. El 2. ¿A qué exponente lo tenés que elevar para que me dé un 4 positivo? Bueno, 2 al cuadrado es 4. Por eso que es 2. ¿Sí? 2. ¿A qué exponente lo tenés que elevar para que me dé ese 4 positivo? Y bueno, a la 2. 2 al cuadrado, 4 positivo. ¿Estamos? Así se hace. O bien se hace con la calculadora. Si no se acuerdan, agarren, depende de la calculadora que tienen también, ponen logaritmo de 4 dividido en logaritmo de 2. Ese se llama cambio de base, también te da 2. Hay calculadoras, los modelos más nuevos, donde se puede poner así, expresar como se ve ahí, podés indicar la base y todo eso. Depende de la calculadora. Usted cualquier cosa, si tienen drama con el tema de las calculadoras, me preguntan y yo los ayudo. Bueno, eso sería entonces con respecto a sacar la intersección con los ejes. ¿Sí? Está bueno, repito, porque este ejercicio es tipo parcial. Hay algo que me gustaría, que he visto en las clases, que para analizar si una función es biunívoca, he visto que, o sea, sí se puede, si usted tiene la gráfica, ustedes miran la función y ya saben que es biunívoca. Biunívoca es que si yo trazo una recta horizontal, siempre tiene que cortar en un punto, ¿verdad? O sea, trazo una recta y tiene que intersectar en un punto a la vez. Si eso no se cumple, eso se llama criterio de la recta horizontal. Si no se cumple eso, si ustedes trazan una recta y cortan en más de un punto, concluyen inmediatamente que la función no es biunívoca. Bueno, también podemos decir que una función no es biunívoca si es par. Todas las funciones que son pares no son biunívocas. Y ya habíamos analizado la paridad en este ejercicio y nos dio par. Entonces, ahí yo puedo concluir que por ser función par, ¿verdad? No es biunívoca. Todas las funciones que sean pares, es una función par, ¿ves? Acá tiene el eje Y que se comporta como un espejo, tengo una rama acá que es la misma, ¿eh? Se refleja igual, es una función par. Entonces, como es par, tampoco es biunívoca, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco ese criterio no nos va a servir siempre, porque si no llega, porque si, a ver, si no es par, ¿qué pasa si no es par? Y no puedo decir. Ya si no es par, no puedo saber si es biunívoca o no es biunívoca. Porque hay funciones impares que son biunívocas, hay funciones que no son impares y son biunívocas. Entonces, el hecho de que una función, o sea, si es par, listo, puedo decir que es biunívoca. Pero si no llega a ser par, no puedo decir nada. O sea, quedaría ahí. Para saber si una función es biunívoca sin tener que hacer el gráfico, podemos usar, creo que le dieron esta definición. Creo que le dieron esta definición para saber si la función es biunívoca. Esta. Se tiene que cumplir esta relación, esto que está acá. Esto es lo que se tiene que cumplir. ¿Sí? En realidad, lo que está diciendo ahí es que si yo tengo dos valores de y, ¿sí?, que son iguales, o sea, para dos valores de x que reemplacemos, si son iguales los valores de y, el valor de la imagen, quiere decir que esos valores tienen que ser iguales para que f sea biunívoca. Esa es la condición. Para que sea biunívoca, se tiene que cumplir esto, ¿sí? F de x sub 1 igual a f de x sub 2. Entonces, el valor de las abscisas que yo reemplazó tienen que ser iguales. A ver, hagamos un ejemplo para que se entienda. Esto es, repito, sin hacer la gráfica. Sin hacer la gráfica. Yo quiero simplemente analizar si es biunívoca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto. Yo tengo que arrancar con esto y tengo que llegar a esto. ¿Sí? O
sea, yo voy a hacer esto y tengo que llegar a esto. Tengo que llegar a que x sub 1 es igual a x sub 2. Si yo llego a eso, quiere decir que la función es biunívoca. Bueno, esta no va a ser biunívoca porque ya hemos dicho que era par, y si es par, no es biunívoca. Pero lo comprobemos, a ver, ¿cómo sería? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que reemplazar en la función, ahí donde tengo la letra x, tengo que poner x sub 1. Sería logaritmo de 2, valor absoluto, y ahí donde dice x sub 1 pongo, donde dice x pongo x sub 1. Igual, y acá lo mismo, esto es reemplazar el valor numérico. Donde tengo x, ahí donde tengo la x, tengo que reemplazar ahora x sub 2. O sea, reemplazo. Como reemplazar un número. Reemplazo x sub 1 y x sub 2. Bueno, cuando hay una propiedad que dice que si hacemos la misma operación, eso es una propiedad, digamos, para que se corresponda, para que se cumpla siempre la igualdad, ¿sí? Para que se cumpla la igualdad de esta ecuación, si yo aplico la misma operación en ambos miembros, la igualdad no se altera, ¿no? Sigue siendo igual. Fíjense, tengo logaritmo en este primer miembro y tengo logaritmo acá también en este segundo miembro. Igual, con la misma base, todo. Entonces yo puedo cancelar. ¿Sí? Se puede cancelar. Yo tengo logaritmo en la izquierda, el logaritmo en la derecha, puedo cancelar, se va. Es como, vieron en las ecuaciones cuando yo decía que si tenemos un 2 que está sumando a la derecha y está sumando a la izquierda, yo puedo simplificar. Si yo tengo un número que divide a todo el primer miembro y el mismo número divide a todo el segundo miembro, yo puedo cancelar. Y así. ¿Sí? O sea, números que sumen a todo a toda la ecuación. ¿No? En los dos lados. O que multipliquen en toda la ecuación. O que dividan en toda la ecuación. Yo siempre puedo suprimir, cancelar. Cuando digo toda la ecuación es todo, no es todo. Entonces, cuando yo voy a suprimir, me va a quedar acá valor absoluto y valor absoluto. Recuerden que yo arrancado acá y me tiene que dar esto. Esta no va a dar, ya les aviso que no, porque es par, y ya dije que las funciones que son pares no son biunívocas. Bueno, pero hay que comprobar, verificar. ¿Cómo se hace ahí? Bueno, y acá viene la parte donde tienen que tener cuidado con esto, porque acá tengo valor absoluto. Siempre, 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 chicos, que tengan valor absoluto, ustedes se tienen que hacer la idea que esto implica dos soluciones, dos posibilidades, siempre. Es sacar las barras de valor absoluto y poner positivo y negativo. Siempre implica dos soluciones. El tema es que acá el valor absoluto lo tengo de los dos lados. Entonces voy a tener cuatro posibilidades, porque este me arroja ¿verdad? Como decía yo recién, me arroja dos posibilidades, que sea positivo, que sea negativo, y acá lo mismo, por ende serán cuatro posibilidades. Bueno, pero no hace falta que estén tranquilos que no vamos a hacer todas las posibilidades. Con una es suficiente, ya van a ver. A ver, entonces, ¿cómo sería? Yo saco las barras de valor absoluto. Saco las barras de valor absoluto. Y dice que esto puede quedar positivo o negativo. Tomemos la positiva. ¿Sí? Esto positivo. Esto positivo. A ver, voy a explicar esto para que se entienda qué es lo que estoy haciendo. Voy a poner esto, así se entiende. Yo tengo esto. Si yo saco las barras de valor absoluto, ¿qué puede pasar? Primera posibilidad. Que hemos dicho que puede dar positivo, ¿verdad? O sea, saco y baja todo positivo. Y esto puede dar también positivo o negativo. O sea, cada uno me arroja positivo o negativo. Entonces esto puede dar positivo. La otra posibilidad es que esto me dé negativo y esto positivo. ¿Sí? Porque yo saco las barras de valor absoluto y esto lo bajo, o positivo o negativo. Tengo que considerar las dos posibilidades. Entonces, lo bajo positivo y lo igualo con la i positiva. Pero también puede ser negativo y lo igualo con la i positiva. Después puede pasar
de que esto en realidad sea positivo, pero la y sea negativa. Pero la y sea negativa. Así. Y la cuarta posibilidad es que x sea negativo y también sea negativo. Esas son todas las posibilidades que hay. Pero no hacemos todas esas, porque ya van a ver que con dos ya es suficiente. ¿Sí? Con dos es suficiente. A mí me gusta directamente cuando dan esto, poner, a ver, a mí me gusta trabajar así, ¿no? Suprimo las barras de valor absoluto y pongo más menos y listo, hago con más y con menos, listo, porque es lo mismo en realidad. El análisis completo se hace todas las posibilidades, pero en realidad a la larga siempre terminamos haciendo dos nada más, positivo y negativo nada más. Pero bueno, entonces, sería positivo acá, o sea, bajo esto positivo, bajo esto positivo. Esa es la primera posibilidad. Resuelvo, esto es una ecuación. Acá puedo aplicar propiedad cancelativa. Ven que este número está sumando en los dos lados, los dos miembros, entonces puedo cancelar, se va. Y el x1 con el x2 también tengo un menos, los menos también se pueden cancelar porque es como que estoy multiplicando por menos 1, se va. Y ahí tengo que se cumple lo que yo quería que se cumpla, es lo que yo decía, ¿ves? Que yo arranco de acá y me tiene que dar esto, y me dio igual. Pero no me basta con que me dé igual en uno, se tiene que dar en todas. Ahora cuando voy a hacer la segunda, combinamos la segunda, ahora lo voy a hacer, lo voy a conservar a esto positivo, 4 menos x1, y voy a hacer esto negativo, ¿sí? O sea, lo bajo a esto positivo y lo tomo de esto positivo. Ahora lo voy a tomar este positivo, pero esto lo voy a combinar con negativo, ¿sí? Con el negativo, ahí. Entonces, ¿qué me da esto? Menos por más, aplico propiedad distributiva, menos por menos más. Y acá ya no va a quedar igual. Acá no hay forma porque empiezan a juntar y no van a llegar a esta igualdad. Mira, este número, por empezar, si este número lo pasa para allá, al 1 que se agrupe, al número lo pasa al segundo miembro, como está positivo, lo pasas negativo, te queda, esto te da menos 8, se suman, igual signos se suman, y llega esto. Y ya no hay manera que te vaya a dar igual. Si querés podés cambiar el signo, acá tenés un menos 1, este menos, podemos decir que es como menos 1 que multiplica, pasa dividiendo, y me cambiaría el signo de todos los términos que tengo en el lado derecho. Entonces el 8 que está negativo quedaría positivo, pero bueno, ya me doy cuenta que no me va a dar igual. Ya lo puedo dejar ahí, ya igual ya no me va a dar igual. X1 es igual a 8 menos X2. No se ha cumplido como esto que sí era igual. Entonces ahí nomás ya concluyo que F, por lo tanto F no es biunívoca. Así se hace el ejercicio bien hecho en un parcial, cuando uno tiene que desarrollar, o sea, uno tiene que, digamos, o sea, hacer el desarrollo, no mirar el gráfico y decir, por el criterio de la recta horizontal, ¿verdad? El criterio de la recta horizontal me dice a mí que si usted traza rectas horizontales y siempre intersecta en un punto, o sea, yo trazo una recta e intersecta en un punto a la vez, la función es biunívoca. Bueno, pero acá estamos diciendo que es biunívoca porque lo estamos demostrando en forma analítica. ¿ves? Así se hace el desarrollo en forma analítica. Así se haría en un parcial presencial donde dice analice, si es biunívoca tienen que hacer esto. Eso que está ahí. Que no es hacer los 4 pasos, hacen 2 nomás y ya. Por lo general suele pasar esto, ¿no? Que en los parciales suelen ser, son funciones que son simétricas, que son pares, y ya sabemos que las pares no son biunívocas. Pero igual tengo que hacer este desarrollo, que son 2 pasos nada más. Quiero saber si esto se entendió. Esto, repito, siempre me arroja 2 valores. ¿sí? Tengo valor absoluto y me da más y menos. Este también me da más y menos. Entonces, yo tengo 4 combinaciones ahí. Cuando uno está haciendo, cuando yo le daba esto,
yo les decía, saquen las barras de valor absoluto y esto queda más y menos. No es que no lo ponemos así. Lo ponemos al más y menos de aquel lado. Queda más cómodo. ¿Sí? Lo ponemos que es lo mismo. Lo ponemos para este lado. ¿Sí? Y al 2 no le hago eso porque el 2 no tiene valor absoluto. No tiene la expresión de este lado, no tiene. Entonces, siempre que tengo valor absoluto, es como que yo tengo dos soluciones, dos ecuaciones, dos posibilidades. Y si los dos términos tienen valor absoluto, son 4 posibilidades en total. Bueno, y así comprobemos que F no es biunívoca. Y después, cuando digo que no es biunívoca, ya puedo sacar, si me pide, por ejemplo, si me pide la inversa, ya puedo determinar si tiene inverso o no tiene inversa. En este caso no tiene inversa, yo tengo que restringir el dominio. Ahí tengo que restringir el dominio para sacar la inversa.